다 도마 상물이야다 아주 딜리기 숨지셔야다 아니 아주다 니마 숨으진리야 근데지 주변에 까먹듯이 러줍체 다는 신기 저번에 지인이 다지 질레쇼 내장 다들 주반 된세 리고 리줍 충분히 메르 뉴스안에 다야 디졸레 이미냐 상월로야 저시 리슈아이 Quisiera comenzar dando la bienvenida a todos y decirles buenos días. Durante los últimos 3 días realizamos la práctica del Guru Yoga de Pakmak Pakshi y el ritual de la acción o actividad de la diosa de la longevidad, Seringma, y se completó y fue muy exitoso. Así que quiero decirles a todos, Tashidele. 근데 순수지 열봐 순수지 열 31st 열비 다완델 31st 열비 오나 저거 순수지 니만 시시야 저 다들이 드리네 니만 시진리야 다겐을 비치 도스 다양 모티니 슈가르도 디지레샤 Y desde hoy, durante los siguientes 4 días, continuaremos las enseñanzas sobre el ornamento sobre el precioso ornamento de la liberación. 내가 망부 주변한다 깔라카슈를 되바지 순주샤를 깔라카슈를 지비 소리도 가르스다는다 쇼베 순주셔서도상 건다 네베 소리차 직대스 마데르 샤노도 쇼시라 메교도 샤노도 제가 디균센데네 제 순주샤디 디스 카슈에다 다 수비기 때 슉 망보지 아직 삼로 당과지 하는 기재 시험과 수비 슉 망보지도 로데기 베스도 다 임비네야 다 가다야 가다 님의 시진리야 언제만 수주 샤르 주임이 뉴스단에 는 갈라간점을 지마 타겐디 나 슈트버를 쇼이스 Y además de las enseñanzas que estoy dando, también tengo otro trabajo que tengo que hacer, y entre todo lo que tengo que realizar, lo más difícil son las enseñanzas. Así que cuando enseño en las mañanas, en las noches, no tengo mucha energía. Y es porque me toma tanta energía el pensar y hablar durante las enseñanzas, pero de todos modos sí tenemos 4 días más de enseñanzas y trataré de hacer lo que pueda para continuar con las enseñanzas de el precioso ornamento de la liberación. 저외 처가다 무시 처다 제기 처가고 담불로 주대 최반 비와도 딕바샤가도 개와를 지수이랑 추이 걸고 양을 믿어서 개외 자고 델라 담부 최반 비원데 유단 최반이 시험을 쳤대라 유이네 운종 응수는 쇼발을 쳐봐다 응수는 미셔발을 쳐봐니 사람 냠을 셔베 응수도 교바다 뭐 유르바탄 유르게를 쳐도 대단한 도디게 람당 셈다 되면 총이 접을 차 상계 나오는 걸라서 의순 민버체 제 송소 최발라에 니레 라나 예베 쳐봐다 라나 메베 쳐봐다 당볼라 니디 상지기 쳐봐도 두베 쳐봐 당번에 차가 쳐봐도 두베 쳐봐 제림 버샴베 쳐봐도 당베 용수 무슨 제 휴드 좀 쳐봐도 르주 쳐봐도 륜비 쳐봐도 다 개버 셔버 차
Drube Chebana, Laigu Chakachamu, or Gomba Chenju Sabanum, Dingins in the Chue, Gube Chebao, Lana Meve Chebane, Miba the Jebe Chebade, Miba Meve Chebao, Tela Tambone, Chenju Gisum Gomba the Chigeto, Kebe Chenju Samgona, Yawasa the Para los que tienen el libro El precioso ornamento de la liberación, estamos en el capítulo de la generación de la mente y el despertar. Chenju Debe Chenju Sambai, Geba Chawa Kange Chinidu, Medobeda Tishin Sagomda. Continuamos en la página 130 o 131. Lawa Maino Xie Sun Su, Cheban Biwa Xie Xin Du. The ceremony has three stages: the preparation, the actual ceremony, and the conclusion. The preparation is in 6 parts: making offerings, confessing past wrongs, rejoicing in virtue, reflecting the ability of the Dharma, supplicating the Buddha's not abandon the world, and dedicating the roots of virtue. The first, making offerings, needs to be understood in terms of both recipients of the offerings themselves. The offerings are made to the most precious recipients, since it is explained that making offerings to them creates the same merit, whether or not you are actually present. Offerings are made both to those present and to those not actually present. La ofrenda, se tiene en cuenta 2 elementos, el destinario de la ofrenda y la propia ofrenda del destinario. Dicho de otro modo, las 3 joyas pueden encontrarse concretamente frente a nosotros o no. En ambos casos, la ofrenda que le hacemos genera el mismo mérito. Tengamos pues en cuenta todos los destinarios posibles, estén o no físicamente presentes. El ornamento de los sutras declara: para perfeccionar las 2 acumulaciones, ofreced vestiduras y otros objetos a los budas como una devoción perfecta, estén o no presentes. La ofrenda es doble, ordinaria e insuperable. La ofrenda ordinaria se divide a su vez en ofrenda material y en ofrenda de la práctica. Un momento, pienso que él está en otro lugar, un momento. Unsurpassable offerings are twofold: those that take place within what appears to be objective reality and those beyond objective reality. The first of these is spiritual meditation, as it is said. When a wise person cultivates bodhicitta, this is the highest Sí, es el ornamento, estamos en la página 131, el ornamento de los sutras declara: para perfeccionar las 2 acumulaciones, ofrecer vestiduras y otros objetos a los budas con una devoción perfecta, estén o no presentes. La ofrenda es doble, ordinaria e insuperable. La ofrenda ordinaria se divide a su vez en ofrenda material y en ofrenda de la práctica. La ofrenda material es la ofrenda de las prostraciones, alabanzas, objetos materiales agradables, dispuestos, cosas excelentes que no pertenecen a nadie, cosas imaginarias y el propio cuerpo. Aprendamos estas ofrendas con detalle. La ofrenda de la práctica es la meditación sobre el gran mudra o el Mahamudra de la forma de las deidades. También son las ofrendas mentales que nacen de la concentración de los bodhisattvas. La ofrenda insuperable es doble, con referencias y sin referencias. La ofrenda insuperable con referencias no es otra que la meditación sobre la mente del despertar. El sabio que medita sobre la mente del despertar hace una ofrenda perfecta a los budas y bodhisattvas. La ofrenda insuperable sin referencias, la meditación sobre la irrealidad del sí mismo, es la ofrenda suprema. Así lo leemos en el capítulo solicitado por el Hijo Divino Shushitamati. Si es el bodhisattva que aspira al despertar, aprende que ni la persona, ni el mismo, ni la vida existen y alcanzan la paciencia de la clara luz. Honrará más al Buda, es más sublime que los humanos, que ofreciéndoles flores, perfumes, alimentos y bebidas durante tantas kalpas como numerosos son los granos de arena de los Ganges.
página 132 y el Sutra del Rugido del León. No pensar en las cosas son reales o no otorgarles existencias por sí mismas es hacer una ofrenda a los Tathagatas. No aferrar ni rechazar y practicar la no dualidad es hacer una ofrenda a los Tathagatas. Amigos, el cuerpo de los Tathagatas tiene como característica estar desprovisto de existencia real. Aquel que piense que este cuerpo existe realmente no hace una ofrenda verdadera. Dilin chidrang yetar shin zengu du dagan dini ba shi sambar ri she sung su tena digwa tham ji shabar chao shakben dang yesim nyana shindu yang de do nyang de chen le digwa chene ja chin gyu de chi chue na chun nyok ba ji no bu chu dang ge tang ba jin da chen da sa ba da da she ba da tewe na digwa ran gyu ji ma ja bar shan chi da bu ya chang war gyu she sung she lu chi dar sha na top number shi go ne sha su 대단히 최시 때문에 도래 참바 전주 선바 좀 최시다 되는 디바 최시 싹고 쓰기는 뭐 시 강하시는 데다디 넘버 순지 뭐고도 잡아다 니 뭐고도 잡아다 니발도 또 땡기 또 시송소. Pasamos a la confesión de las acciones negativas. Seguimos en la página 132. De forma general, todo acto positivo o negativo se apoyan en una intención. La mente es soberana, el cuerpo y la palabra son solo sus servidores. Se lee en la guirnalda de joyas, como la mente procede a todas las cosas, se dice que es soberana. Motivados por el apego, el odio u otra emoción negativa, cometemos los 5 crímenes de consecuencias inmediatas, los 5 crímenes emparentados a los 10 o las 10 acciones negativas. Rompemos los votos y sus samayas. Ya comentamos estas acciones nosotros directamente o incitemos a otros a cometerlas o simplemente nos alegremos de que se cometen, producimos acciones negativas. Escuchar el Dharma, reflexiona o meditar sobre este. Pueden también devenir acciones negativas si estas están motivadas por el apego, el odio o cualquier otro veneno mental. El fruto de todas las acciones negativas es el sufrimiento, como subraya la guirnalda de joyas. Las acciones generadas por el deseo, el odio y la ignorancia son acciones negativas. Las acciones negativas producen todos los sufrimientos y todos los mundos inferiores. Asimismo, el progreso hacia el despertar. Las acciones negativas producen sufrimiento, como liberarme para siempre. ¿Cómo liberarme para siempre? Este es tanto de día como de noche, el único pensamiento que debe invadirme. Es pues necesario confesarse de todas estas acciones, pero ¿estamos convencidos de que la confesión purifica? No cabe la menor duda. El Gran Sutra del Nirvana afirma: aquel que ha cometido acciones negativas pero se arrepiente enseguida y se enmienda es comparable al agua cenagosa, aclarada por la gema de pureza, o todavía más, a la clara luna emergiendo de las nubes. Y así nos arrepentimos de nuestras malas acciones, sean cuales sean, y las confesamos sin ocultar nada, nos sentimos purificados. ¿Cómo confesar nuestras faltas? Recurrimos a las 4 fuerzas, tal como lo explica el Sutra de las 4 enseñanzas, o Maitreya. El gran Bodhisattva dotado de las 4 fuerzas particulares vencerá a las acciones negativas que ha cometido y acumulado. ¿Cuáles son estas 4 fuerzas? La fuerza del arrepentimiento, la fuerza del antídoto, la fuerza de la renuncia al mal y la fuerza del soporte. Así simplemente leer demasiado no es tan provechoso. De todos modos, cuando estamos haciendo la práctica, todos los puntos principales de la práctica incluye el acumular las acumulaciones y purificar nuestras faltas y obscuraciones. No hay ninguna práctica que carezca de estas 2 características al reunir las acumulaciones y purificar las obscuraciones y las faltas.
Así que reunir las acumulaciones, que es lo que quiere decir que estamos acumulando todas las condiciones favorables para poder desarrollar el camino en nuestro interior. Dictip John Sadi, Lam Yuli Gave, Gagin Sever Chapti. Sever Chipping Yamlimbere. Y purificar nuestras faltas y las obscuraciones quiere decir hacer la práctica que puede remover todos los impedimentos a seguir el camino. Energy, Daddy, O practicar el camino como se dijo literalmente. Así que sea cualquier práctica que estamos realizando, por ejemplo, la práctica de la bodhicitta, incluye desarrollar y lograr todas las condiciones favorables para poder desarrollar la bodhicitta, como también pacificar y eliminar todos los impedimentos y los obstáculos que en contra de ella para desarrollarla. Así que no hay ninguna práctica de la práctica de la bodhicitta que no incluye estas dos características mencionadas. La práctica de las 7 ramas incluye también acumular las acumulaciones, como también purificar las obscuraciones, y es por esta razón que es como un resumen de todas las prácticas. Es por esa razón que resume todas las prácticas. Así que normalmente pensamos que cuando hacemos la práctica de las 7 ramas es fácil. No entendemos de verdad cuán importante es. La recitamos todos los días, no lo pensamos, no conocemos de verdad lo crítico, lo significativo que es recitar esta plegaria. Andinan Tiba Shimyogi Doti Suni Chungwa, Tidishadi Yare, Lavardo, Sangi Pebuchik, Sambujebe Liuli Chungik, Yala Dumbati, Yala Dumbeg, that you couldn't say should be Baji, Zinang Yare. Comúnmente se dice que la práctica de las 7 ramas viene de los sutras. Se dice que viene en particular de los sutras Mahayana, y entre todos los sutras tiene que ver con el capítulo de la noble aspiración para la conducta excelente, o el Sutra Gampakupa. Es la presentación más clara sobre la plegaria de las 7 ramas. Subugi da Chunjimba Surbajiresha, the Chunjimba Surbache, Koran Yundeshta Yusmare, in a cut the Waduji, Chua, Mambolea, Gavarji, the Nizito, Chunjimba Gensen Sa, that thing she Kamaba, the Dejin Yarisa, that Dejin Yarisa, the Subugi, Lumbegi, Dalama. Subu de Mayong, Longben Dalia, the Rigior, Nirigio, the Nature, Zo de Gamaba, Rangjundo Zidang, and Kongi Loma, the Tudo Jejusa, the Shumbre, Tizu, Shuse Nedrich, that Venedrich, Venedelia, Negolpe, Tidusane,
Tene ranju doji drupu tobu jebche. Dinalo le penche. Ande du zanen gamabagi. Ene chunjuba gensen le ya. Ata di ngaranzu ngone tarin dile ya deshin ya le ne zachenbu re. Drupu dibe zachenbu shirare. Chezan dile ya kyorangi yenla dumbaji dena yabu menros. Dus kana. Yenla dumbaji du karasigides. Korangi yenla dumbaji du hako yusmane. Yenla dumbaji du kansushdo. Sanjue nani. Chini sudasa juwa. Tati yenla dumbaji du teri. O tati chini sudasa di 만드는 거란데 견네 야부 지 짠 차야 민도스다 그 로리 야부 주의 있으면은 그 거라경가 견 짠 처음에 델리 뒤버든데 요 말아서 되네 찬세와 당사야 된되나 야부 알았다 다 찬세와도 취지셔 제가 그 틴데베 루기지어래 제가 아주 남기 산전난에 산저 그때 진이수단 되는데 망보지기 그냥 진이수다데 연락 듬베이메 고좀도 yana dumbasade karresladu karrejina samrubchirwa jini sudan maji xiexia tendade yana dumbayimba haku mane jezang azu namgyu yana dumbasade namgyu nimadakwa duende ajile dinenga chi jung kaze yimenda de ni karju di nedan ro kaze yimende azu shirang gozu mane Sí, hay una historia del Karmapa, del 13º Karmapa, una historia que está incluida en sus textos reunidos o sus trabajos reunidos. Había un maestro de disciplina, se llamaba, era un ex maestro de disciplina, que se llamaba Tunrup Gyatso Gyaltsen. No tenía mucha educación, pero hablaba mucho, le gustaba hablar siempre y era muy fácil, le gustaba responder a las preguntas que se le hacían, así que este maestro, un día, el Karmapa fue a un peregrinaje a una montaña en la misma falda de donde está la base, donde está Surpu, el monasterio, y también es un lugar donde uno de los estudiantes del Karmapa habían practicado, y se dice que desde ese tiempo los grandes Mahasiddhas habían aparecido en este lugar. Es un lugar que se considera bastante sagrado. Y hay una cueva de retiro del Karmapa Rangjung Dorje, así que el Karmapa y este maestro de disciplina fueron juntos, y cuando llegaron el Karmapa le preguntó al maestro Gyaltsen: hemos llegado a este lugar, es bien importante, sagrado, sería muy bueno si podríamos recitar la plegaria de las 7 ramas, la plegaria de las 7 ramas, ¿cuál es? No sé cuál es, le dijo. Entonces el 13º Karmapa le dijo: esa es la que se comienza en la reina ¿cómo se dice en español? La reina de las aspiraciones, o la reina de la noble aspiración, o de la aspiración noble. La que comienza: me postro ante todos los Budas en las 10 direcciones y demás. Entonces el maestro le dijo: siempre me confundo cuando recito esa plegaria, no la conozco muy bien. No hay otra plegaria más concisa que podamos decir. Entonces el Karmapa le dijo: pues puedes recitar la última parte de esta plegaria, la poca virtud que haya podido acumular con las prostraciones, ofrendas, confesión y demás. Puedes hacer esa plegaria. Entonces esta es la historia de que este maestro de disciplina del monasterio Surpo no podía recitar la plegaria de las 7 ramas. Y de la misma manera nosotros también la recitamos a menudo, a diario, pero no sabemos lo que, no entendemos el significado del por qué hacemos la ofrenda de las 7 ramas. Así que el punto es que la plegaria de las 7 ramas la recitamos a diario, pero no sabemos su significado y no sabemos en verdad cómo es la plegaria en sí.
yala dungyebe nan tangbu ni de rimju da sangsing ki cheba yin so da rimju sidu zan nga zu da ji shebji shya lo de rimju swa rimju nga zu rimju da ene kendo ni norche da din sang ji pena minruji. Sí, habían 80 mahasidas que vinieron de este lugar sagrado y eran también discípulos del Karmapa Rangyun Dorje. service chair digilia rimru swa so ina this things are not the chigar start dona cha cha de rimru chaba che sangsing ge lunga dona rimru su dana lunga chaba che dene shobam bya de sangsing ge chaba ru che dene chimang abu de drwe chaba yin sta chebe wa bu chebe mina dene yin. Así que la plegaria de las 7 ramas, las primeras 2 ramas son ofrendas de servicio y hacer ofrendas materiales. Ofrecer servicio quiere decir que podemos ofrecer nuestro servicio. En particular en Tíbet, ahora lo confundimos como es una práctica de poder disipar los obstáculos, así que pensamos que cuando alguien está enfermo tenemos que hacer un servicio. Y pensamos que si hacemos un ritual para disipar los obstáculos, ese es el servicio. Esto no es lo que quiere decir la palabra servicio, como el disipar los obstáculos. Lo que queremos decir con la palabra servicio es que hacemos servicios de nuestro cuerpo y nuestra palabra. Así que en Tíbet confundimos esto a menudo. De todos modos, en la plegaria, el primer servicio es la prostración. Las prostraciones con nuestra palabra y nuestra mente. La segunda rama son las ofrendas, las ofrendas materiales. Las siguientes 5 que les sigue son ofrendas de práctica. Así que de esta manera todas las ramas de la plegaria son ofrendas. shi nang du yo re song da de cho sa ba sa de ka re sa na cha sa wa de chö ban bi wa de gui xin so an de ba shi de cho sa ba che da de ne xiak ba de zhi zhong xie je su yi rang wa cha de ge wa be wa che da de ne ngo wa de mi se ba che ba ji ka ru mi se ba che ba da jin zeba me ba che ba da di shi le du yes. Y si queremos resumir aún más las 7 ramas, podemos decir que todas las ramas se pueden incluir en 4. Una es acumular, reunir las acumulaciones, purificar las obscuraciones, aumentar nuestra virtud y hacerlas que no se puedan destruir, indestructibles. Y la primera tiene que ver con pedirle a los maestros que giren la rueda del Dharma y que no pasen el parinirvana. Las prostraciones es purificar nuestros obstáculos o nuestras obscuraciones. El regocijo es incrementar nuestra virtud. Y la súplica es asegurarnos de que esa virtud nunca se disminuya o se acabe. Y si queremos verlo aún de una forma más condensa es la purificación de las obscuraciones. Sí, entonces si queremos aún condensarlo más, podemos decir que las prostraciones es la rama que purifica nuestras obscuraciones o nuestras faltas, y todas las demás ramas
se enfatizan en acumular o reunir las dos acumulaciones. De todos modos, cada una de las ramas hay una forma de practicarla para que poder reunir las acumulaciones y purificar las obscuraciones y las faltas se puedan completar o hacer de una manera completa en cada una de las ramas. Así que en cada rama existe el método para poder reunir las acumulaciones y purificar las faltas. 차체와디 뉴모백 냠볼이야 뉴모바 아예기 냠볼이야 로아치제 진짜가 토네 양 가스브레 냠내치나요 임래. Por ejemplo, con las prostraciones podemos entender de que cuando hacemos las prostraciones es una forma de practicar, de reunir las acumulaciones, y la forma en que hacemos las prostraciones realiza la práctica de purificar las obscuraciones y las faltas. ¿Y por qué? Porque las prostraciones son un antídoto para las emociones perturbadoras, en especial para la de el orgullo. Así que es un antídoto para la arrogancia. Perdón, no es la arrogancia, es el orgullo. 다간다 참붐 이제 체 주셔요래 당 아주 참 붐지 체네 아주 이게 차체네 아주 이게 아게디 총으로 손도다 야나 참 붐지 체도 아게체로 손 봐. 이 참 붐지 체이 사르지 이제 다양 아게로 제스로 제사 안에 아게체르지도 다땡았다. Y también cuando pienso acerca de esto, hay muchos de nosotros que hemos hecho las prostraciones, las 400,000 prácticas de las preliminares. Eso quiere decir que hemos hecho 100,000 prostraciones, y cuando las hemos hecho, entonces tenemos que preguntar, ¿nuestro orgullo ha incrementado, ha aumentado o ha disminuido? Porque podemos llegar a pensar, he hecho 100,000 prostraciones, y es posible que generemos orgullo o nos sentimos muy orgullosos acerca de esto. Así que tenemos que investigar o analizar si nuestro orgullo ha aumentado. 차차차를 가르치는 차스가 아주 안베 루고 상으로 구구지제 가르쳐 내가 살파고 해주는 가르쳤잖아. 다지 수수익이 딱 간다. 차세세의 유대 다 간지지 되게 다지 연대나 되게 에너지 가서 다지 표준소로 가르쳐 비면 대량 앞서면 비기도지 초치 오늘 내가 간다 지 생왕면도 초바선한다로 다가나지 딜이야 오늘 전이지 규백로 이게 진짜가 토네 안 가다지 수수익이 딱 간다 루기 토셔르디 고인자 고도마살 고디 안 버리보디게 딱 간다 루기 마셔르디 딱 강보인자 딜이야 또비 취르치 딱 간다 수수익 딜이야베 가서도 자세 자타마 들려야지 그바이여다 다가난 신기 공다 연대리야 다 제수 이랑와 여러분 순제 쫓아리 Así que el orgullo no solamente se trata de estar orgulloso de nuestras cualidades, pero también tiene que ver con ignorar las cualidades de los demás. ¿Y cómo es que las prostraciones llegan a ser un antídoto de esto? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos prostrando? Cuando nos prostramos, estamos haciendo prostraciones, estamos moviendo nuestro cuerpo para poder tocar los 5 puntos al suelo, los 5 puntos de nuestro cuerpo.
Y la razón del por qué hacemos eso es que estamos pensando en la persona o el objeto en el que al que nos estamos prostrando y estamos pensando en sus cualidades, y cuando estamos pensando en sus cualidades nos absorbe toda nuestra mente, nos sentimos imbuidos con gran respeto y podemos tocar con nuestro punto más alto de nuestro cuerpo, que es la cabeza, el suelo, y con el lowest part of their body, which is their feet. We imagine this. imaginamos que estamos también tocando con nuestra parte más alta de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, su parte más inferior de su cuerpo, que son los pies de la persona. Y podemos tocar con nuestra cabeza sus pies y nos regocijamos 100% en sus cualidades y pensamos en sus cualidades con gran respeto. 다 차사사 된다르디 간다지 수수셈리야지 차사사 그버 천재라고 지다 버르벌이야 그버 천재라고 지다 다 답에 답되지 셰빈 버르벌 90 천재라고 지다 아니 버르벌이야다 간다지 가서 수수얘기 다지 채통 채버리지 근데 천재라지 늦지 뭐 다들 인도산에 대대야 셈기 손나다 제가 잘했다. 가지 수부 구조 결대 지부 평가 말해. 다지 셈기 손나다 제가 지. 되지 과대. 계좀 잘했다. Y de esta manera es más apropiado llegar a pensar de que una prostración es simplemente mover nuestro cuerpo. No, no lo es. El significado de la prostración es que tenemos respeto en nuestra mente, sentimos respeto por alguien, por otra persona. Y si lo ponemos de una forma más simple, es como ser respetuosos. Estamos considerando a otra persona superior, los consideramos de una manera superior y tenemos que tener ese sentimiento en nuestro interior, tenemos que tener ese sentimiento en nuestro corazón o en nuestra mente cuando estamos moviendo nuestro cuerpo. Y es por esta razón que decimos que hay 3 diferentes tipos de prostración: la prostración del cuerpo, la de la palabra y la de la mente. Hay 3 diferentes tipos. 개규 난데 디주 차스두산 야랑 야마 비모주 가사마 살 가서 비모주 야랑 드시고 봐 이나디 야갈로스 대야마스 엄마 야나기 로자와든데 엄마 뒤집 개변하고 야나 로자와든데 야갈 연주산 딱 고주 야갈 급디두산 야갈 상기 때문에 열어봐 디두산 딱 고주 차세단 야나루 차드 체이스로 봐 차세두산 고주 상마 개모션으로 그래서 고주급 디두산에 야기 차세단데 부모님 아주 다가라는 마 구글 렌스 차를 지거라다 진짜 마다베 양 부모주 야랑마 부모주 내 세저로 당아주 사면 진짜 요 말았어 그래서 고주 개모션으로 됐어 봐 제가 다지 차 양지 세단데 디디 맞아요 그러다 양디즈 아주 비규 난데 나로래 양지 추규 소소소 데스데스 문다를 지도 디디디 거규 차세단 기루 차세단 가래 사계 차세단 님의 차세단 직디디스 문다를 지도 데 드린두산에 데스데스 고 루이 남주루 되나 데스 문다를 주고 다 너나 루기 차세단 아주 삼이 규여 버리세 Pienso que todos sabemos la forma de prostrarnos con nuestro cuerpo, sabemos porque lo hacemos todos. Hay diferentes formas de prostrar, de hacer una prostración. Hay una forma tibetana, hay una forma china, hay una en que estamos de pie y nos arrodillamos hacia abajo, hacia el piso, y después nos levantamos de nuevo y usamos nuestras rodillas. Pero esta no es la forma india en que se hace una prostración.
En el siglo VIII hubieron grandes traductores de la China que vinieron a la India, porque las enseñanzas del Buda todavía estaban floreciendo en la India, y cuando llegaron a la India y se prostraron de esta forma con la tradición china, todo el mundo en la India se rieron porque la forma no se prostran de esa manera. While kneeling, they would bow forward and touch their head to the ground. It's not like they got up and then kneeled back down En- to head and get all the way back up. And so when the Chinese translators did this, En los chinos lo que hacían es que ellos se arrodillaban y se prostraban hacia el piso y se levantaban de la misma manera, arrodillándose de nuevo y levantándose, pero en la India no lo hacían de esta manera, entonces se reían. Y podemos ver también que hay diferentes formas de prostrarse. Hay la forma Kagyu, la forma Gelugpa, la forma Sakya y la forma Nyingma. Hay diferentes variaciones o diferentes expresiones físicas de las prostraciones, y pienso que todos tenemos experiencia con todos estos tipos de prostraciones. Y la prostración con nuestra palabra quiere decir que mostramos respeto con nuestra palabra. Eso quiere decir que alabamos las cualidades de los demás y entonamos las alabanzas de los demás. Eso no quiere decir que usamos una melodía muy bonita, pero quiere decir que declaramos sus cualidades y excelentes cualidades. Eso quiere decir hacer una prostración con la palabra. Y hacer una prostración con la mente, eso quiere decir que en nuestra mente tenemos respeto, sentimos respeto por la persona a quien nos estamos prostrando, sentimos fe y respeto por ella. Y si vamos a hacer una prostración auténtica, verdadera, primero que todo es importante tener ese respeto en nuestra mente antes de hacerla. Y cuando digo tener es sentir ese respeto. Si no tenemos ese sentimiento, entonces se convierte en una costumbre, en una tradición que hacemos simplemente. No tenemos mucho sentimiento en nuestros corazones. Y en los monasterios hay una regla de que tienen que prostrarse antes de empezar un ritual. Aunque no tienes el deseo verdadero de hacerlo, tienes que hacerlo. Pero no hay un sentimiento verdadero en nuestro corazón o en nuestra mente del por qué hacer una prostración. Así que simplemente lo hacemos por costumbre, por seguir una tradición, sin ningún sentimiento, no hay ninguna razón del por qué tenemos que hacerlo. Simplemente hacerlo por una tradición, porque es nuestra religión, es un poco peligroso.
Si simplemente nos prostramos porque es una costumbre que estamos siguiendo sin ningún interés o sentimiento verdadero, eso llega a ser un peligro que es un peligro grande que enfrentamos. 아주 망보지 배나 원로 무시야 참 봄들의 체육을 망고요래 당 아주 상대 하고 싶다 남중 아주 가르쳐야 돼 미신다라 미신다가 연대决定도 미신다가 견决定도 봐 미신다가 견경가 세대에나 다디 나가 차세와지 차도 맞아 미신다가 견경가决定나 나가 창세를 이렇게 야고 쳐고 봐라 다 되네 미신다려야지 버리버려야 딱 간다지 연대기 차네 때는 되라 다지 그바랑 아니 제수 이런으로 진짜지 마요 체제 아주 나제체로 저 조여나 다들 아주 차를 딱다를 돼요 맞다 제가 단 너랑 아주 차차디 너나지 심규류에 터서로 하지 에지 나제기 냠으로 줘도 그렇지 진짜지 충분히미나 아니 신내지 오늘은 다지 최소한 도와를 쳐래 마도 들어가서 그게 대줍주에 자세야 되나 다디 시라샤 이게 가수에다 이게 류제를 지를 팽겨나 마도 류종으로 지를 팽겨나 마도 생각하고 디상 디 차디 류제 쉽지래도다 류종 약고 쉽지래도 캡다시던 야나도 캡다시던 다 드네 뉴스한다 차게 요가를 차지 차리 요가를 차지 줍시고 다 이미네 아주지 연락 둥기 냠내 체고 차데 루부 정다를 체네 드네 지보 말해 루부 정다지 대대 되게 이기로 봐다 이는 아주 미주고 대 말해 아다 미주고 다나 수수 셈리야 요아 태아지다 남 귤이겨 스두산다 베네 겁들 가자 전주쌤 계약 초가 저래 초가 이미 뉴스 급 드르지 차샤빈 전주쌤 계약 제도 편도에 되지 고르마다 더가서 봐서 그게 직 정다 제대 수부배 타고서 해야 되게 평가를 맞춰서 뒤주는데 안 되게 고마셔 봐 이렇게 좀 있어. Y que normalmente pensamos o he hecho los 400,000 preliminares, entre ellas he hecho las 100,000 prostraciones, pero ¿qué es lo que en verdad hemos llegado a hacer? ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente hablamos o declaramos las cualidades de los demás o simplemente estamos hablando de las faltas de los demás. Y si no estamos hablando de las cualidades de los demás, nos estamos prostrando, haciendo prostraciones con nuestra palabra. Y si simplemente estamos criticando a las demás, entonces en sí no es una prostración de la palabra. Y cuando nos enfocamos en las cualidades de la persona a quien nos estamos prostrando y nos regocijamos, pero en vez de hacerlo de esa manera, lo que hacemos es prostrarnos simplemente para que nuestro orgullo se aumente y aumente. Así que una prostración tiene que ser una práctica que pueda tocar o mover nuestro continuo mental. Tiene que tener un efecto en nuestro orgullo, y si llega a ser de esa manera, entonces nuestra práctica se convierte auténtica en una práctica de Dharma auténtica. Si hacemos prostraciones sin eso, sin ese sentimiento, de esa manera, entonces simplemente se convierte en un ejercicio y no es muy provechoso. Hoy en día hay mucha gente que habla acerca de cuán importante o qué bueno es la prostración, porque es muy bueno para hacer ejercicio. En especial en la China se dice esto. Pero llega a ser algo peligroso pensarlo de esta manera, porque entonces se convierte en un yoga de prostraciones, como la yoga de hacer prostraciones. Así que no solamente mover nuestro cuerpo, simplemente de entonar o tonar nuestro cuerpo, sí tiene ese beneficio, pero el propósito, el objetivo principal es de que tiene que cambiar nuestro continuo mental, tiene que transformarlo y desarrollar un camino en nuestro ser, en nuestro interior, es nuestro interior, y es algo preparatorio para poder ayudarnos a desarrollar la bodhicitta. Simplemente hacerlo para
para llegar a ponernos más saludables y estar en mejor forma. Esa no es la forma de pensar del por qué tenemos que hacer prostraciones. 다 링주 다 공도시가 난신기 다 룽아 이순기 관에 다가 차기 남장스 차기 예와 다 룽아 이순기 차기 예와 네 이제 룽아 이순 샤과 유제데 다기 공도시가 난신기 차사 류이 차 정도 마세바 다들라 나를 보내네야 이제 kübeki, la xianla kübeki, namgyuru, chumbar chaya deba. Da na xingi, yigi guana ya, da zo da yi re, karasan yagar kela, cha sa yagar kela namasa gore, namasa da di, küba, la juya res. 제자 디규 zen dene ta lunga yisungi gondona kübegi lunga yisungi gonda küba sta kübesa da zode semde wa yongni 드시죠. Y como lo he dicho anteriormente, nos prostramos, hacemos prostraciones con nuestro cuerpo, palabra y mente, así que de esa manera existen diferentes tipos de postraciones, diferentes maneras de prostrar, hacer prostraciones con nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. Y cuando hablamos acerca de estas diferentes formas de prostraciones, hablamos de que no solamente se trata de una prostración física con nuestro cuerpo, tenemos que también demostrar respeto con nuestra palabra, hacer una expresión de respeto hacia otros con nuestra palabra y de la misma manera con nuestra mente. Es en sí la mente lo principal. La palabra para la prostración es namaha. El significado se trata principalmente del respeto. Así que una prostración es demostrar respeto con nuestro cuerpo, palabra y mente, pero principalmente está conectado o relacionado con nuestra mente. Este acto de prostración. 다 니마 딱바 제대야디 에너지 냠렌디 오늘 저녁에 가수에 취도 튠버를 총나 야보로 봐 다들 오늘 저녁에지 냠렌디 된데 덴버를 총나 야보로 시험은 니마 딱바 대체야 되나 다 초라는 것이다 취수 다 들려주제 인주사 디규전 되네 다 수수 니마 딱바 제대야 냠렌디 취도 튠버를 하지 다버다 오늘 주변에 신기 다 예라 듬보 르르 다지 녀몽바 다 가서 예라 듬여 인주사나 디 녀몽바 듬기 녀볼래 안 주주 배나 차된 아게 녀보 로요아래 되는 제수 이란라 소 제수 이란데 차도가 녀볼라 라 추이 콜로고 그어디 그래서 디모 녀보 로메로 주지 라 두스레. Así que las prostraciones es algo que hacemos muchas veces o comúnmente lo hacemos diariamente. Y como hay algo que hacemos diariamente, es importante o es bueno hacerlo de una manera que es apropiada, que está en concordancia con el Dharma, y si lo hacemos de esa manera, entonces la práctica será significativa. De otro modo, entonces es simplemente es gastar el tiempo, no hay ningún provecho. Así que con nuestras prácticas diarias es importante que las hagamos apropiadamente. De esa misma manera, la plegaria de las 7 ramas, cada una de las ramas es un antídoto para las aflicciones o las emociones perturbadoras. No son aflicciones, perdón. O lo que aflicciona la mente, ¿no? Por lo menos la prostración es una prostración es un antídoto para el orgullo, y el regocijo, el rama del regocijo es un antídoto para la envidia. Y 다 배나
다 디난 배수연제는 일의 주입니다. 근데 제주이랑도 차샤입니다. Ok, y el pedirle a los Budas que giren en la rueda del Dharma es un antídoto para la ilusión o la ignorancia, o la confusión. Así que no voy a entrar en mucho detalle, no es muy beneficioso hablar en gran detalle acerca de esto, pero sí es bueno discutir algunos ejemplos. Por ejemplo, con el regocijo tenemos que regocijarnos en el mérito de todos los Budas y todos los seres que ellos han realizado. 계획 삼바 나지마도 마게베이비냐 대랑 아주 삼이지 대래야 뭐지 최고조를 무슨 두시 샤네 안 대래야 배 지가서 제수이란다 가와공 그래서 Es como se ha dicho en las enseñanzas de los grandes maestros del pasado, que ellos dijeron, esta es la era de los 5 degeneraciones, o la era degenerada. Así que para que un ser tenga un pensamiento virtuoso hay muy pocas condiciones favorables para ello. Hay bastantes obstáculos que lo previenen. Así que si un solo ser puede tener un pensamiento virtuoso, debemos de pensar que es como una joya del Dharma y debemos regocijarnos y sentirnos felices o alegres acerca de este ser que ha tenido este pensamiento virtuoso en su interior. 가르치려다 아주 최고군조 아주 깜을 세외 걸려야 상계께서 최알께서 채웠어 아주 깜을 세외 걸도 시가래 다 미지기 길이야 오늘 저녁에 계획 삼바를 나 지금마다 매비네 때문에 최군조 선발로티 오늘 선발선한다도다 지 차분로디 자리하래 제자들이 유산 텔레양 아주 오늘 저녁에 다지 제수이랑다 가와 지지 가서 지기 길이야 텐더도 지 최군조배 차바사바선한다도 다지 선발선한다 지지 예베디 오늘 지 가와게 예베지라 에너지 대박게 예베지 자리하래 니 유산 디규제 때네 아주 진지지기 나간다 삼 동시에 버리지 칸에지 추얼 교수처 랍 다이미랑 아주 라렌 따라걸이야 에너지 미신달이야 되게 다가지 계획 삼바를 준비된 아주 미세겠다 소설라의 계획 삼바가 나지되면 현지 계획 삼바 나지 계획되려야 아주 제수이랑 미뷰 들이제 뉴스나 아주 계획 자와 채 아는 자지 가수에 갈라카부지 같이 사리기 또 무엇으로 지금 뉴스단 디규전데네 이제 다가다 저기 제수이랑 근데지다 심지 수르지 다지 계획 삼바나지 계란도 다 계획 삼바 다는 지 계획 차와 나지마도 마셔비네 대량한 수지 이제 당무스 고란소를 패도체마도 의미냐 아니 지 심기 띵네 다 들려야지 가와고마다 아니 제수이랑 피하디 계신부를 차리고 알아서 Así que esto es muy importante. A menudo pensamos que el Dharma, la joya del Dharma, cuando tomamos refugio en la joya del Dharma que fue enseñada por el Buda. Pero si una persona tiene un pensamiento virtuoso, es como una joya del Dharma que está viva o vivo. Tenemos que regocijarnos porque es como una joya fresca. Y cuando vemos dicha joya de Dharma, deberíamos de sentirnos alegres y felices. Y si no nos sentimos de esa manera, y al contrario, pensamos, si lo hablamos verbalmente o tomamos refugio, pero en nuestra práctica en sí nos olvidamos de en verdad tomar refugio,
ni siquiera apreciamos la virtud de otras personas y no nosotros carecemos virtud en nuestro interior. Y si hay una persona que simplemente tiene solamente un pensamiento virtuoso o hace un acto pequeño, virtuoso, si no llegamos a regocijarnos en eso, es como que hemos cortado nuestra propia virtud. Así que es muy difícil para nosotros. Así que tenemos que regocijarnos en la virtud de los demás. Cuando hay cualquier persona que tiene un pensamiento virtuoso o hace cualquier acto virtuoso, aun aunque no sea directamente en beneficio para ellos, tenemos que alegrarnos y regocijarnos en ese acto. Es muy importante hacer esto. 가르사나 상계 추이 콜로고 지금 랑도르 람데르 나미 유산 텔레데네 지 아주 지 미셰바다 지 몽베기 다트마다 바 세셰 엔다간다 랑도르 체셰버를 저기 유산에 다디 디모고 냠버레스 다음에 만드브스케 De la misma manera, suplicarle a los budas que giren la rueda del Dharma es un antídoto para la delusión, pero creo que la palabra es la ignorancia, la ilusión. Porque desconocemos lo que deberíamos de hacer y no hacer, porque tenemos la ilusión ignorante de no conocer, de desconocer lo que debemos hacer. Y es porque si el Buda no ha girado la rueda del Dharma, entonces no podemos llegar a entender lo que debíamos de hacer y no hacer. Así que de esta manera, cuando le suplicamos a los Budas que giren la rueda del Dharma, se convierte esa súplica en un antídoto para nuestra propia ignorancia. 그냥 아주 커진샤 건규르 가샤 제가 아주 다 슈다로 단지들 체 디두산에 라라 총수 당연히 막 가샤만 돼야 갈래시도 가샤만 무시도 쇼장만 무시지 제가 드린 주산에 당에 라이나 상계 데베 도망고 데스톤 다 추기 걸로 마고로 지시고 살았어 마다 주지 만 되어라도 보면 동해야 가샤한테 만되는 제자 다가다지 상계에 다가다지 숭 섬으로다 지 상계에 숭 망보죠 아래 다는 신기 아니지 가게 개원은 숭 망보십시오 안디 아래 다 이내야 아주지 다 된대지 망보지 예버지 제 되게들랑 아주 미세 로정다 냠네 시라라 지요라 다 이미네 지 취지 홀로 꼬로치 아지 상계 최이 콜럼 가르쳐다지 마고르니 아주 갈래시 체데 소치 다들 와디아르 임비네야 다 조조지 상계 최이 콜로 꼬르냐 아주 지냠레는데 로정의 냠레는 시다 제도면 인사 다디 최이 콜로 꼬르는 펜도시나 메댕이지 아 네비 유산에 다 최이 콜로 꼬 소원 데버스 비슷한 오늘네데 지 최이 콜로 담보 꼬라 소원 데브게 균zen다 다들 추이 콜로 꼬알이야다지 꼬는 된지 냠내치하고 대바르지 되냐시우지에지 니지가 토하네 추이 콜로 꼬서 안 되버치 대야 냠설레마 디나로라 가린 듀요라서나 다디 냠설레마 수수 귤이야 아니지 귤의 자르치 아니 라렌다야 디수 사만 듀요라 마도 다가스디 소아스탑 나한테다 유샤나 다디 근데 말봐 다디 인두스타네 다디 야버지 냠내 체시 총매네 신에 되는 지디 모그냐 뭔가 알지 언데 알았습니다. Pero cuando le suplicamos al Buda que gire la rueda del Dharma, no deberían de simplemente ser palabras que estamos diciendo, no simplemente pedirle que gire la rueda del Dharma. Tenemos que de verdad saber cómo practicarlo. Cuando hacemos esa súplica, ya hemos hecho bastante. El otro día estábamos corrigiendo el índice del Kangyur y cuando estábamos leyendo este índice,
me di cuenta y dije que es bien difícil, es muy difícil leer todo el contenido del Kangyur. Hay muchos títulos. El Buda enseñó tantos diferentes sutras. Es como decirle, por favor, no enseñes más sutras porque no podemos leer aún más. Aún leer todos los títulos es más que lo que podemos decir. Así que hay muchas enseñanzas que el Buda ya nos ha proporcionado. Hay muchas enseñanzas que los maestros de India y de Tibet que ya nos han proporcionado. Pero hay tantos que no podemos estudiarlas y practicarlas, todas las enseñanzas. Sin embargo, le exhortamos al Buda, le suplicamos que por favor gire la rueda del Dharma. Tal vez sería mejor si el Buda no volviera a girar la Buda del Dharma. No girar la rueda del Dharma. Pero sin embargo, si no podemos hacer nuestra práctica, si no podemos adiestrar nuestra mente, aunque Buda gire la rueda del Dharma, no nos va a beneficiar mucho. Así que cuando le suplicamos al Buda que gire la rueda del Dharma, tenemos que entender por qué necesitamos el Dharma. Tenemos que tener el deseo de practicar el Dharma. Tenemos que tener la pasión por la práctica o por el Dharma. Si tenemos estas, entonces podemos ponerlo en práctica. Así que suplicarle al Buda que gire el Dharma, lo que necesita la práctica. Necesitamos que nosotros mismos podemos incorporar la práctica del Dharma en nuestro interior. Y es ahí cuando entonces suplicarle al Buda que gire el Dharma será beneficioso, porque simplemente le suplicamos y el Buda nos proporciona el Dharma y nosotros no hacemos nada con ello, entonces no hay mucho beneficio. Es cuando comenzamos a practicar verdaderamente el Dharma que llega a ser un antídoto para la ignorancia. 냠랭기 상물로 초지도 dom샤버지 딘디지기 다가다 nenga 상문 뒤대버 딘디샤디 아래 제가 된 인두산에 다디 냠랭 딘디지 다 nenga 상문디 디난 뒤에 인두산에 에너지 냠랭 지 제대고 저 로라 샤대고 지 수수 제도 있는 저 로라 샤대고 딘디지 샤디 아래 Así que simplemente para decirlo en resumen, como lo mencioné antes, las 7 ramas contienen todas las prácticas de acumular las acumulaciones de mérito y purificar las obscuraciones, y también contiene todos los puntos esenciales de la práctica, y por eso es que es una práctica simple y fácil de tener en mente. 당아주 양아둥이 냠내 체면 걸이야. 당원에 드네지. 차나 예배를 있으면 나서 예배를 지. 드리지가 봐지. 냠내를 체지. 저 디셈 초아를 예배지. 드리지 냠내 체지. 마다지 셈이야. 다가도 초나 예배를 드리지 냠내 체과야. 계속 자리 얼마 더스 양아둥 봐봐. 되샤버 잠시다. 안 봐지. 넘겨르지. 인데 봐 잠시긴 저기 말해서 Y como lo mencioné, cuando hacemos la práctica de las 7 ramas, tenemos que pensarlo así, practicarlo con sentimiento, como si estamos enfermos que tenemos que recuperarnos, tenemos que tener ese tipo de sentimiento o pensamiento en nuestra mente. Si lo hacemos de esta manera será beneficioso. O si no, entonces simplemente recitamos las 7 las 7 ramas y no hacemos ningún tipo de demostración física, no habrá ningún beneficio en nuestro interior. 타게나는 망보지 수요에 인두산에 디고 대시에나 야고만으로 선도스 정도 제가 선이 쉬셔셔요. Así, el siguiente tema es la confesión de las acciones negativas, y hablamos acerca de esto mañana. Hay mucho acerca de esto. Ya
hay bastante en el precioso ornamento de la liberación, ya contiene bastante explicación acerca de eso, así que en relación a esta explicación o presentación haremos nuestra charla mañana. Y también tengo algo que decir acerca de la reunión invernal para las monjas. Tuvimos el ritual o el puya de Seringma durante los últimos días y la razón del por qué lo realizamos fue en beneficio de la larga vida de su santidad el Dalai Lama, y pienso que este ritual fue muy exitoso. Se llevó a cabo durante los últimos 3 días. Así que lo que es esencial que tenemos en mente, que debemos tener en mente, es que esta fue la primera vez que ustedes, las monjas, hicieron esta práctica de acuerdo con las residencias monásticas. Y pienso que en el futuro ustedes podrán realizar estas ofrendas y prácticas, y tengo la confianza de que ustedes podrán llevar a cabo estas prácticas de la misma forma en que los monasterios o las residencias monásticas han podido hacerlo. Así que Seringma se dice que es una de las protectoras en particular o sostenedoras del linaje de la práctica de Milarepas. Como dijo Milarepa, él mismo, el sostenedor del linaje, de mi linaje humano, es Gampopa, y la sostenedora no humana es Seringma. Y como Milarepa dijo eso, podemos decir que Seringma es como la guardiana especial del linaje de la práctica.
지르다 보메기 땡다 보메기 땡려야 다 간다 지 가져다지 기준 상품 좀배 다지 기부 담아 이제 패치 근데 내가 돈에 아니지 내가 지금 비좀 차대 아니지 지르 심제 아니 양도수지 좀에 대해 소리야 다 개심을 차려야 알아 제가 디규센데 다 되지 다 얘기 자와스난라도 디 melam 디 한바사라에서 지잖아 다디 치링마데 치링 챙아 유디산 치링 챙아를 넘주지리 아니 봐다 넘주지리 다 패고서랬다 엄발이야다지 에네 그러다지 템버진요 아직인 주메 대리소리야 템버진요 비좀 차려야 이 패고서랬어 다디지 되지 melam도 세비 안드레도 직잖아 안다디 melam데 루야게 와도 용시게 단도 되세제 간다 너나 가주에 가상마 쉬는 신기 주메기 대리소리야 간다 스리마디 안 로다바르시 사는 되는 양만로스 라바도네 다이 달로 양초 차야지 양초디 중요 말에 다들 양초디 사나 전등면도 안드레야 되지 로질이야 사를 되는 아니 야우여서래서 정도 Así que ayer, cuando estábamos haciendo el ritual o la puya de Seringma, la inspiración que hice fue de que mediante hacer esto que la comunidad de monjas puedan florecer y crecer en el futuro, puede ser que habrán seres que puedan guiar a la gran comunidad de las monjas. Y en el pasado han habido grandes maestros que aparecieron en el cuerpo de una mujer femenino. Así que en el futuro que sea de la misma manera, no ha pasado esto ahora en el presente, pero que en el futuro pueda ocurrir y que haya muchas mujeres mediante el apoyo del cuerpo femenino lleguen a ser venerables, buenas, grandes y puedan sostener y propagar las enseñanzas de la comunidad de las monjas. Así que pienso que esto es muy importante y en particular es muy bueno para los seres humanos o los seres en general y en particular para las monjas, y tal vez sea muy directo en mi aspiración es que cada una de las 5 Seringma y sus hermanas, que cada una pueda mandar. Así que cada una de ellas, Seringma más sus 5 hermanas, en total son 4 hermanas y Seringma, que cada una pueda mandar una manifestación para que la comunidad, las enseñanzas de la comunidad de las monjas se pueda sostener, que ellas puedan sostener estas enseñanzas monásticas de las mujeres. Tal vez mi aspiración es muy directa, muy fuerte, pero hice esta aspiración para que esto sea posible. De todos modos, pudimos hacer la puya, así que si la comunidad de las monjas puedan hacer esta puya de Seringma, sería algo muy bueno, ese ritual. También se ha planificado hacer el ritual de reunir la prosperidad. Hay un ritual pero no se hizo este año, pero sin embargo, espero que todas las monjas, las comunidades monásticas femeninas puedan realizar esta puya de Seringma cada año. 마지 대외 공부시 유산에 다 밀 때는 가서래다 살 때는 가서래 이제 공부시 유산에 아니 미디 아니 채통동이 비 유산에 때문에 유진도 내고 유산에 미디 미스동도만 내자 때문에 유진도 내야라 이제 알아하고 있었어
다 라지 체링어 봐. 제가 라 때문에 되나 가지 용서 공주. 라지 체링어 알지나. 다시 영하고 라지도 밤에서 봐. 되게 인네 밤에 인주산에 대균선에 되네. 아니 라지를 되네야. 밤에 인외 왕다 때문에 아버지 진도서 말이지. 제가 다 라도 민기가 되잖아. 안다 거라지 찬염을 샤지. 야부 용서를 공지. 다 미나는 다 다시 되게 계습시 뭐 아다 가보 유수 너마지 되게 데르마 주베신다 또 되게 데르사데 남중 아주 삼단 주산 되게 데르사데 지 템버 용조 계절 삼단디 알데면 되게 데르사 지잖아 탐지 예브로 마 지부 메로 섬을 드리지 탐지 예브로 마 패신 대회 거즈 켈레나 되게 데르스 파신 대회 켈레 유사마라 섬섬시 되게 데르게 나마지 위송의 군가와다 샤네 괴제는 마체디 탐지위원회에 법인경과 자리에 수업시들도 딱 안달 가인에면 딱 하나 탐지위원회 써야 돼. 년도에 대회 남다 다기 치슈 슈겐 치슈 자리에서 다 버지 대바 용조 대버스네 저기 예대버스도 안달이랑 미나네 파벌 순치 몰래야 돼. 대바 대낭에 그래. 미만이 나는 다 예버신 보실래야. 예버신 보실래야 안 대바대. 대바 순기 차가 dus 가능해 버려. 인주스탄다 되게 수된 소마. 이제 미 다지 미난다 위버데마 세나다를 답으로 붙이는 마 대바대. 아니 미만이 나는 지금 대바대. 다되지. 대바 상계 좀 된 얘기. 아무리 다 받아 제스 좀 버려 붙이지 레삼 도스팅이요. Así que de esta manera Milarepa pudo pasarle sus enseñanzas a los seres humanos y a seres no humanos. Y esto es algo que tiene que ver con lo que el Bhagavan Buda hizo también. Cuando el Buda se les preguntó acerca de cómo se pudiera preservar las enseñanzas, se le preguntó si sería mejor dejar las enseñanzas entre los humanos o a los dioses. Y el Buda respondió, los seres humanos tienen una vida corta, pero las enseñanzas tienen que mantenerse por largo tiempo. Como los seres humanos tienen una vida corta, es muy difícil que se pueda preservar las enseñanzas por largo tiempo. Entonces se le preguntó, los dioses tienen una larga vida, entonces es bueno dejar las enseñanzas de los dioses. Sí, es verdad, los dioses tienen una vida larga, pero están distraídos por los placeres sensuales y no son tan cautelosos, así que tal vez no puedan obtener o sostener las enseñanzas de buena manera porque están distraídos, y así que es bueno mejor dejar las enseñanzas entre los seres humanos y los seres no humanos. Y entre los seres humanos, el Buda dejó las enseñanzas a sus regentes, Kashyapa, el gran Kashyapa, y después se le transmitió al linaje de los superiores. Cuando hablamos acerca de los superiores que también preservaron las enseñanzas, estamos hablando de los maestros de la escuela Sravastivada, pero no todas las escuelas los aceptan como que ellos sean los superiores, como la escuela Mahasanka no los acepta. Por ejemplo, Kashyapa, Ananda, Shanyashan, esos son maestros de la escuela Savastravara. Y tal vez la escuela Savastravara fue la escuela que más se propagó entre las 18 escuelas de los escuchantes. Y se puede decir que es bueno decir que ellos son los sostenedores de las enseñanzas del Buda, pero de todos modos, entre los seres humanos, el Buda le dio las enseñanzas a Kashyapa y también se le dio. Kashyapa se las dio a los 4 grandes reyes y le pidió que por favor protegieran las enseñanzas. En Milarepa también dejó sus enseñanzas a Gampopa y a los seres no humanos a Serigma. Así que de esa manera Milarepa también estaba siguiendo el ejemplo que el Buda Bhagavan había dejado.
다 되네. 아들은 미세 다 개매매 소리도 다 들으시잖아. 다 과제 진 주주나 가면 들으시 사나 가면 들으시. So I'd like to ask you to Así que follow quisiera pedirle que a todos tengan esto presente en sus mentes. No tengo más que decir, pero tal vez es mejor terminar la charla por ahora aquí.